Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023. W Radio presenta Hora 25 con Primitivo Olvera. hablar de cosas interesantes al cierre del día. Primitivo Olvera en Hora 25. Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1000 años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves, que son estrellamientos. La semana pasada, y bueno, no podemos dejar de tocar este tema, aunque sea tarde, pero hay que hablar de él, sin lugar a dudas. La semana pasada fuimos testigos de algo que solamente se puede dar en México, por lo menos eso nos gusta pensar. Cuando hablamos de lo que es extraño, cuando hablamos de todas estas cuestiones que de repente rebasan nuestra capacidad lógica y que ponen a prueba también nuestra capacidad de asombro por los peores motivos, nos encontramos con alguien, y esto tiene que ser dicho en plural, que se supera, sin lugar a dudas. El surrealismo existe y de repente nos da para hablar, híjole, por cuestiones que tal vez sean, pues no sé, involuntarias, pero que habla también de este grado de, pues, híjole, de esta necesidad de notoriedad que tienen muchas personas. Voy a ser muy claro, estoy hablando del tema que a muchos nos ocupó, que a muchos nos dio mucha risa, pero que al final deja un sabor un poco amargo. ¿A qué me refiero? A esta audiencia que se dio en la Cámara de Diputados a petición o a llamado del diputado de Morena, el líder de Morena en la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, para hablar del fenómeno antes llamado OVNI. Una audiencia que además así se llama, la Audiencia Pública para la Regulación de fenómenos anómalos no identificados. De ahí ya vamos a plantear las primeras preguntas. Evidentemente, el punto culminante, el punto más alto o más bajo, de como quieran llamarle, de esta situación, fue la presencia de Jaime Maussan, el periodista Jaime Maussan, y bueno, la muestra de esas supuestas momias de origen extraterrestre. A Maussan le ha llovido por todos lados. Todo lo que pasó en aquel mes de julio, cuando en el Congreso de Estados Unidos se habló de que hay material genético y material mecánico en poder de autoridades estadounidenses, y eso confirmaba la presencia de seres no humanos en nuestro planeta. Bueno, todo eso pues vino a entrar en un altísimo contraste con lo que vimos. El tema de las momias, el tema de que si son, bueno, no son extraterrestres, eso es más que evidente. Pero vamos a hablar con Luis Roys, él es nuestro experto y además, usted lo sabe bien, un experto en temas que tienen que ver con el espacio, en temas que tienen que ver con la cultura pop, un apasionado de estos asuntos, con quien hablamos justamente ya hace pues un par de meses, ¿no? En julio, a raíz de esta noticia, y bueno, tenemos que pedirle su opinión. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, primo. ¿Y tú qué tal? Buenas noches. Pues aquí entre la risa y el llanto. Oye, primo, pues es que Ajá. me encanta, a mí me encanta, mira, sí, la verdad, te voy a parafrasear algo que dijo André Breton cuando vino a principios del siglo XX, ¿no? Dijo, no intentes entender a México. México es el país más surrealista del mundo, ¿no? Y lo volvemos a corroborar con esta audiencia que, la verdad, mira, me la aventé toda, 3 horas y cacho de audiencia, porque no podía creerlo. Es algo que pues no ha sucedido en ninguna parte del mundo, como Breton dice que no entendamos a México, pero que se me hace también fascinante un poco, ¿no? De ver esta presentación, ¿no? Que vimos
ante pues una de las máximas, ¿no?, instancias en el país, ¿no? El área en la que legislan, ¿no?, todo lo que se decide en la vida pública en el país, y que podamos ver esto ahí, ¿no? La verdad, yo admiro a Jaime Maussan por su paciencia y perseverancia durante tantos años. Ese tema, ¿no? Que este tema que constantemente lo muestra, y que aparentemente, como justo platicas, ¿no?, que ya lo habíamos visto en el Congreso de los Estados Unidos, que se hizo estos juramentos bajo protesta de decir la verdad, y que ya estábamos pensando, ya van a salir, y ahora los vemos, ¿no? Los vemos y vemos estos seres ahí que no, están entre patéticos e interesantes, ¿no? Oye, por ahí es bueno empezar, ¿no? Es decir, se trata de hacer una réplica de lo que ocurrió en Estados Unidos. A los participantes también juraron decir la verdad, aunque sin ninguna otra implicación. Ahí, para empezar, ya hay una diferencia. Y creo que ahí me parece que también es como un mal remedio de lo que vimos en Estados Unidos. Luego vino alguno de los militares, ¿no?, que estuvieron presentes en aquella conferencia. ¿Valió la pena que viniera? Mira, justo leí la impresión que tuvo Ryan Graves, este piloto, ¿no?, ex piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que tuvo este encuentro con uno de los fenómenos que no pudo identificar. Y en sus redes sociales él comentó esto, ¿no? Es que venimos, digamos, picando piedra, ¿no? Durante años intentar demostrar que esto que estamos viendo no es una alucinación de parte de los pilotos, que es algo muy común, que es algo que además el gobierno de los Estados Unidos tiene que atender, porque si son objetos de una tecnología que no conocemos, es un riesgo de la seguridad nacional. Si son naves extraterrestres, que es ya un salto lógico enorme, pues tiene que ser una consideración de la ciencia. Y él venía en esa parte, ¿no? También desde su punto de vista también escéptico, por supuesto, porque todo lo que se va mostrando, que la NASA lo ha hecho, ¿no? Han salido varias declaraciones de la NASA, pero de repente este salto, ¿no?, que vemos de fe ahí, donde les voy a mostrar ahora sí como que la evidencia de que es cierto que estos seres no humanos están con nosotros. Allá, pues lo vimos en el Congreso de los Estados Unidos, han sido muy cautos, ¿no?, en mostrar qué o no de información. No han querido mostrar hasta que se corrobore, por supuesto, hasta que incluso estas declaraciones que han hecho, que se vean corroboradas, porque están todas clasificadas, ¿no? No se pueden hacer a la luz todavía, a la luz pública. Pero bueno, el mismo gobierno de los Estados Unidos, la misma constitución de los Estados Unidos promueve esta apertura, ¿no?, a la ciudadanía que tenga que saber la verdad. Aquí, ¿no?, pues como bien comentas, ¿no?, fue como intento, ¿no?, de jurar la verdad ante la Biblia casi, pero pues no, en México no existe esta forma. Y vimos este desfile entre cuestiones que aparentemente eran pues importantes, ¿no? Los pilotos estos también en México, que han tenido encuentros con estos fenómenos que no se conocen, ¿no? Y de repente vemos las momias, ¿no? Las momias que ya se habían mostrado antes y que han estado dando vueltas por todo el mundo. Y entonces ese es el problema que tenemos, ¿no? Puede ser que algo muy serio se vea desprestigiado a lo mejor por el sensacionalismo, ¿no?, por el espectáculo y por mostrar cosas que pues no tenemos tampoco idea de qué son, quién las fabricó, quién las posee, quién las tiene, porque las han paseado, todo esto. Ahora, estas momias no son una revelación. Ya se conocían. Ya se conocían, exacto, sí, desde el 2017, incluso ya se han mostrado en diferentes lugares y ya se han analizado, incluso, bueno, hay hasta investigación en línea, ¿no?, que podemos ver que se han hecho estudios que demuestran que estas piezas pues son falsificaciones, ¿no?, que no tienen nada que ver con esto, que aunque tengan 1800 años, pues no significan que sean seres no humanos, que eso es justo este salto, ¿no?, de lógico, ¿no? Decir, hay fenómenos que no entendemos, por supuesto muchos, la ciencia constantemente se encarga de estar entendiendo, ¿no?, y de los conocimientos que tenemos previos, construirlos. Siempre estamos en los hombros de los gigantes, como dicen, ¿no? Siempre estar más allá y siempre cuestionar. Pero esto no, o sea, de repente nos muestran estas piezas y que además fue extensamente mostradas, ¿no?, y publicadas por todos lados. A ver, yo he revisado y tú también, por supuesto, hay notas y reportajes de la BBC, hay notas de
Euronews, por supuesto, de todas las agencias europeas. En Estados Unidos ha habido conferencias de prensa de la NASA donde la pregunta es, ¿qué pasa con las momias? Y en todos lados, desde el Instituto de Ciencias de la UNAM, ¿no? El Instituto de Física, por ejemplo, en todos lados hay un consenso, de decir, señores, esto es una tomadura de pelo, ¿no? Sí. Y eso es, ¿cómo golpea? Y lo acabas de hacer un esbozo, Luis, pero ¿de qué tamaño es el golpe que representa la presentación de estos elementos que al final parecen algo más como parte del folclore que de un hecho científico? Sí, la verdad eso retrasa, ¿no?, los avances que ya se tenían. Sí, mostrar estas imágenes o estos objetos, ¿no?, estos seres, y decir que son extraterrestres, lo que sea, ¿no? Podemos analizarlas desde la antropología, arqueología, qué son, si son falsificaciones, por qué se crearon, ¿no? ¿Cuál es su objetivo, ¿no? ¿Qué intención tiene? Pero decir que son justo seres no humanos que tienen un ADN que no se parece a nada del mundo y que guardan todas estas características como humanoides y implantes y un montonal de cosas, huevos que se les encontraron dentro, y desvía mucho la atención a lo que se pretende hacer, ¿no? La misma NASA la semana pasada y esta semana ya ha publicado en páginas oficiales, ¿no?, información sobre estos avistamientos. Están los videos que comentaron los pilotos, el del famoso Tic Tac, esta pieza que no se sabe por qué, cuál es su sistema de propulsión, ¿no? ¿Por qué hace esos giros impresionantes? Han salido, ya están y los podemos ver en línea. Y son los videos que se han hasta ahorita analizado, ¿no?, ante muchos ojos y muchos procedimientos tecnológicos. Y de repente vemos esto. Mira, es curioso ver cómo en los medios en Estados Unidos, quienes han retomado mucho esto, son los conspirólogos. Claro. Los de las teorías de la conspiración, les encanta esto ahorita. E incluso hasta promotores de Trump, ¿no? De repente como que hay relaciones muy raras, porque están diciendo, esto es real, sí queremos creer. Y los gobiernos del mundo nos están vendiendo algo que no lo es. Nos están ocultando la verdad. Estos seres están con nosotros y México ya se atrevió a hacerlo. Mira, justo estaba escuchando un podcast de esto de teorías de la conspiración en Estados Unidos que se me hacen increíbles porque realmente están pues proponiendo un tema que como si fuera cierto, ¿no? Como si fuera real ante el público estadounidense, que pues nos encantan las noticias falsas y que justo en estos medios polarizados que tenemos y que vienen ya las elecciones para el próximo año en los Estados Unidos y en México también, ¿no? Parece ser distractores de lo que realmente está sucediendo, que son fenómenos que deben observarse y analizarse. ¿En dónde, cómo evitar? Porque estamos ante un fenómeno en donde la línea entre lo científico, entre la ciencia y la fe, así lo voy a poner, es muy delgada. Porque nos gustan los inventos, porque nos gustan las teorías de la conspiración y porque los hechos o los hechos documentados pues son muy poquitos y hay una gran cerrazón. ¿Cómo hacerle para no cruzar esa línea? Por lo menos no en lo público, no podemos hacer chistes en privado, todo lo que quieras o en las redes sociales, pero ¿cómo le haces para no confundir ahora sí que la gimnasia con la magnesia? Sí, es fácil caer en la emoción, ¿no? Es fácil caer en la conspiración, nos encantan más los chismes que los hechos reales. Y así somos, ¿no? Como especie humana nos encanta creer en las ficciones, vivimos en un país de ficción, muchas cosas que vemos, no hay manera de corroborarla. La proliferación de noticias falsas es algo que es un síntoma de todo esto. Pero yo creo que tenemos que ser más allá de esto. Por supuesto, a mí me encanta todas esas películas que se muestran, ¿no? Pero lo que se ha provocado, mira, Carl Sagan decía hace unos años, este gran promotor de la ciencia, astrofísico, decía que es bueno que se muestre esto porque también hay un debate público sobre cuál es el papel que debe tener la ciencia en la humanidad, que es justo corroborar la información, corroborarla en varios, reproducir estos fenómenos en laboratorios, en situaciones controladas. Y es interesante ver, por ejemplo, cuando periodistas de la BBC preguntaron a científicos de la NASA qué opinaban de esto, lo dijeron en un tono serio, no se estaban riendo ni burlándose. Decían, bueno, si esto es una evidencia de esto, necesitamos analizarla. Y lo que se debe proceder es enviar muestras a laboratorios de todo el mundo,
de una manera que sea más imparcial y poder analizar las piezas y decir es una falsificación, ¿no? Como hace años que se encontraban estas figuras de sirenas o estas figuras de en los eslabones perdidos y eran más Sí, bien bueno, es que ahí ya entramos inventos. al terreno del chupacabras, ¿no? Exacto, sí, que nos encanta el hombre de las nieves, el Yeti, ¿no? El Sasquatch, nos encanta intentar entender con el pensamiento mágico, ¿no? De por qué funcionan las cosas. Por supuesto, es el gran dilema de estamos solos o no, y que tenemos que explicarlo de alguna manera. Toda la humanidad ha estado toda su vida, ¿no? Intentando hablar de dioses, de seres en otras dimensiones, de estos extraterrestres. Hay un astrofísico que ha trabajado mucho estos temas, Jack Vallée, que él incluso sale en la película Encuentros cercanos del tercer tipo como un personaje ficticio, pero está muy interesado en esto y él hacía estas, digamos, analogías entre esta fascinación que tenemos históricamente por seres que son de otras dimensiones, como las hadas, los gnomos, los chaneques, los duendes, como queramos decirles según las culturas, y ahora esto, ¿no? Ahora estos seres que vienen de otras dimensiones, pero ahora hablan de implantes, de materiales que no conocemos, hablan de tomografías computarizadas, digamos que son como las historias de las hadas, pero contadas ahora con la con la inteligencia artificial, con todo lo que vemos ahora, y nos siguen encantando, pero la función de la ciencia justo es esta, de estar constantemente cuestionándose nuestras propias creencias para poder avanzar en este mundo, ¿no? Y tratar los temas que realmente son fundamentales ahora, ¿no? Oye, hay un término, bueno, de entrada, el planteamiento de la mesa que convocó Gutiérrez Luna me llama mucho la atención. El puro título es algo que ya te da para cuestionar muchas cosas. Se llamó Audiencia Pública para la Regulación de fenómenos anómalos no identificados. Es decir, como si se pudiera... Es algo que se puede legislar. Toño Ortuño en El País, el escritor de Guadalajara, muy buen escritor, por cierto, publicó una columna en donde decía, bueno, ¿qué piensan hacer los señores del Congreso, los señores diputados? Ponerles placas, exigir verificación vehicular. ¿De qué se trata? ¿Cómo puedes plantear la idea de regular, o sea, los fenómenos anómalos no identificados? ¿Es posible? Pues es como regular las hadas, ¿no? Y los duendes y las apariciones Exacto. del chupacabras, en qué momento debe aparecerse o no. Sí, la verdad es muy rara, ¿no? Ese término incluso, pues es imposible. La NASA y el gobierno de los Estados Unidos está intentando entenderlos, qué son, ¿no? Y de qué manera se pueden explicar constantemente. Si son naves que posee China o Rusia con una tecnología que es desconocida o si son realmente de otro planeta, pues esos son saltos de fe, como decíamos, que se tienen que corroborar. Pero ¿cómo vamos a regular ese fenómeno? ¿No? Esto que hemos visto ahorita constantemente, ¿no? En el Popocatépetl, que las erupciones y que salen objetos según esto y vemos constantemente en redes sociales, pero que le queremos dar eso, ¿no? Le queremos dar una explicación que no es o no sabemos, no sabemos si es o no. La verdad se me hace increíble que México sea un país líder en la regulación de fenómenos no identificados. Vamos a la vanguardia, está bien, ¿no? Estamos a la vanguardia, así es, primo. Eso va a ser muy interesante. Luis, en México se está tomando con seriedad, no estoy hablando de los diputados, ya vimos que no. ¿Se está tomando con seriedad el tema? Mira, hay algunos investigadores que sí. Yo recuerdo seguramente ahorita que Nino Canún falleció recientemente, ¿no? Estos programas que habían asociaciones escépticas de investigadores, ¿no? Investigadores de la UNAM también. Hace poco hubo en la UNAM, en varias facultades, convocada una especie de charlas, ¿no? Coloquios sobre esto, de los institutos de astrofísica, de ingeniería, porque es labor de la universidad, es labor, ¿no? De México, de estos institutos de investigación, entender estos fenómenos, ¿no? Están saliendo en los medios, bueno, pues vamos a explicarlos. Y sí, por supuesto, está esta preocupación que existe porque en el espacio aéreo están estos avistamientos, que ahora resulta que hay más, ¿no? Porque estamos poniéndonos más... Estamos volteando más al cielo. Y habrán más, ¿no? Que son, bueno, pues son globos aerostáticos, son satélites, incluso hasta los de Elon Musk, ¿no? Que se han alineado en el cielo y de repente decimos, ay, miren, ahí están dándonos la bienvenida. Hay un video muy curioso creo que es una
una política, bueno, una representante del gobierno en Bolivia o algo así, que dice, miren, nos está dando la bienvenida a los satélites de Elon Musk, bueno, seres extraterrestres. Entonces, sí hay, ¿no? Sí hay una inquietud de parte de diferentes áreas, pero siempre tenemos que ser muy conscientes de que esto que vemos, entenderlo, por qué está sucediendo, ¿no? Como un fenómeno, a mí me encanta como un fenómeno de comunicación y que esto suceda, ¿no? En estas altas instancias del país, se me hace increíble, ¿no? Hay temas muy, pues, urgentes que tenemos que atender como sociedad y de repente, pues, vemos esto. No sé si sean estrategias para distraernos o estrategias que sirven para que mejor garanticemos el pensamiento, como lo dijo, mira, Neil deGrasse Tyson, que es también otro astrofísico que lo hemos visto mucho en medios, en Cosmos y todo esto, como un precursor, pues un seguidor de Carl Sagan, ¿no? Decía, es que necesitamos, la ciencia se basa en estos pequeños avances, ¿no? Y necesitamos promover ese pensamiento tecnológico y científico para poder avanzar y atender los problemas complejos del mundo. Entonces, sí tendré su punto de vista positivo, ¿no? Nos permite comentar esto, platicar, analizarlo, reírnos un poco de todas las problemáticas que vemos y maravillarnos también, ¿no? De que sucedan estos fenómenos todavía en nuestro país. Sí, estos sí son fenómenos anómalos. Así es. Sí. Aunque se puedan identificar por completo. Esos sí son identificables. Totalmente. Creo que lo importante es que no nos vamos con la finta. Ya es muy complicado, además con cuestiones tan burdas como esta. Y que sí podemos discernir y hacer una separación entre los esfuerzos reales por tratar de entender y por tratar de abrir la información que todavía está oculta. No sabemos de qué tamaño es esa información, no, seguramente hay muchísima, pero no sabemos hasta dónde llega, hay un gran misterio. Y lo que se presta al chiste, aunque sea involuntario. Y me parece que en ese sentido, vamos, sí hay un golpe a la credibilidad de muchas personas, de muchos investigadores, vamos a ponerlo así, pero también creo que se mantiene el debate, ¿no? Y tenemos muy bien ubicado en dónde está pues lo científico, debe decir, en dónde está lo real, pues está oculto en gran medida, pero en dónde está esa investigación real con bases y en dónde está el espectáculo, que va a seguir ahí y nos va a seguir gustando, sin lugar a dudas, y nos va a seguir divirtiendo, aunque pues sí hay que ser muy claros en a qué le damos crédito y a qué no. Sí, yo creo que justo como dices, ¿no? Ya no nos creemos lo que sea, ¿no? Esta sociedad en la que vivimos, que está hiperinformada, donde constantemente consumimos información a velocidades que antes no eran posibles, ¿no? En los años 80, en los 90, pues no teníamos esto, ¿no? Que habían también muchos avistamientos, justo como Nino Canún, todo este fenómeno, ¿no? Que era la televisión, ¿no? La plataforma para hablar de estos temas. Y hablaban, ¿usted qué opina? ¿No? Que salían los escépticos y los creyentes. Hablaban de ovnis, hablaban de fantasmas y hablaban de lucha libre. Y de lucha libre, de todos los eran los grandes culturales. temas del querido Nino Canún. Que me encantaban porque eran eso, ¿no? Eran programas que intentaban también los dos puntos de vista. Sí. A ver, los que creen y dicen esto es real y los que no creen. Y se abrió el debate. ¿Usted qué opina? Justo, ¿qué opinan ustedes, nuestros radioescuchas, de este fenómeno? Ya no es fácil hacernos creer milagros, ¿no? Es como este video que vimos hace poco en redes sociales, que resulta que es un pastel realmente extraterrestre, y que lo cortan y dicen, ese es el verdadero personaje que vemos, es un pastel, ¿no? Con estos fenómenos en redes sociales, que todo lo convierten a pastel. Pero también nos permite fascinarnos un poco, ¿no? De por qué vuelven estos temas ahora. Se me hizo increíble ver a Maussan allí en el Congreso diciendo todas estas cosas cuando ya habíamos visto algo, ¿no? Que platicamos hace 2 meses del Congreso de los Estados Unidos. Cuando ya le habíamos pedido perdón, ¿ya ves? Ya le habíamos pedido perdón, ya todos, ya lo entrevistaban a Jaime y decían, tenías razón, Jaime, ¿no? Y ahora, otra vez, ¿no? Entonces, pero así es este personaje y me gusta que también es como muy firme en sus decisiones. Sí, sin duda. Y defiende constantemente esto y además está informado, a lo mejor equivocadamente, pero sí tiene una información vasta, ¿no? Sobre estos fenómenos. Muy bien, pues Luis, muchas gracias como siempre. Siempre es un gusto platicar contigo y aquí estaremos encontrándonos ahora sí que más pronto que tarde.
Así es, primo, muchísimas gracias a ti y seguramente nos vamos a seguir platicando porque ve Seguro. que cada noticia es cada vez más impactante, ¿no? Sin lugar a dudas, siempre habrá revelaciones. Gracias, Luis. Y muchas gracias a ti, gracias. Una hora extra al día. Hora 25. Con Primitivo Olvera. Regresamos. El diseño se encuentra en todas partes, desde los edificios que habitamos, la arquitectura pues tiene parte fundamental de diseño, ¿no? Por supuesto, la ropa que usamos, los zapatos que empleamos, pero también se encuentra en aquellas pequeñas cosas que de repente perdemos de vista. Puede ser un bote de basura, puede ser la caja que utilizamos para guardar cualquier instrumento, ¿no? Nuestras plumas, por ejemplo. Pero también se encuentra en otros puntos y tiene muchas funciones. Funciones prácticas, desde luego, pero también funciones que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con la inclusión, que tienen que ver con el reconocimiento de una identidad o de las identidades, que tiene que ver también con la forma en que nos relacionamos, no solamente entre los seres humanos, sino también con la naturaleza. La forma de aprovechar los recursos, la forma de generar soluciones a problemas, por ejemplo, como el cambio climático. En los próximos días, el 6 de octubre, se va a llevar a cabo en la Ciudad de México la 4ª edición del festival What Design Can Do. Y bueno, pues es un foro muy importante que va a atraer a la capital de nuestro país a grandes expertos y además a grandes, yo diría que autoridades auténticas en materia de diseño. Vamos a hablar del tema con Ricardo Lozano, él es codirector del festival, a quien saludo con mucho gusto. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien. ¿Y tú? Buenas noches. Gracias por la invitación. Muy bien, Ricardo. Gracias por tomar la llamada. Quisiera iniciar por esto, antes de entrar de lleno al tema del festival. Los alcances del diseño, Ricardo. Parece, de repente tenemos la noción de que el diseño es algo, que está muy relacionado con el arte y que es algo muy visual, pero esa es una visión muy cortita, ¿no? Sí, definitivamente. El diseño, bueno, obviamente pues tiene que ver mucho con cómo nosotros nos relacionamos con los objetos, así empieza, ¿no? Como el cómo convivimos con lo utilitario, y entonces pues a partir de ahí se fue hacia verlo como una cosa bonita, como una cosa que solo tiene una relación estética, pero en realidad pues el diseño, ahorita muy bien lo decías, ¿no? Está en todo, está en todas nuestras actividades, está también en muchos procesos. El diseño es una metodología que nos permite resolver ciertos problemas y atender ciertas situaciones de nuestro planeta y de nuestra sociedad a partir de ciertas metodologías, a partir de ciertos procesos por los que entendemos de una manera el mundo, ¿no? Y cómo nos relacionamos con él. Estos procesos abarcan también la forma en que nos podemos organizar en temas como, por ejemplo, nuestras relaciones económicas. Sí, totalmente. De hecho, justo hoy que es el simulacro, ¿no? Uh-huh. Hasta hoy tenemos un ejemplo muy claro de cómo en el 2017 tuvimos este ejercicio cívico, ¿no? Que tuvimos varios ciudadanos en esta Ciudad de México, en donde pues nos organizamos de cierta forma y salimos a trabajar en un proyecto que se llamó Verificado 19S, que era justo entender las necesidades que había, los problemas que había, y poder verificarlo de cierta manera para optimizar la ayuda y para optimizar los recursos que se estaban utilizando en un momento de emergencia. Entonces, el diseño sí salva vidas, ¿no? Y sí tiene una repercusión a nivel social y a nivel económico. Entonces, pues en ese sentido, justo podemos encontrar ciertos procesos para empezar a ver, por ejemplo, en el 2017, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía falta? ¿En dónde había necesidad de ciertos materiales?
qué información estaba verificada, y entonces de esa manera a través de Twitter se subían ciertos cartelitos que decía se necesita sangre, o se necesita una sierra, o se necesitan palas, o se necesita agua, en qué lugar era, en qué momento, y en el momento que esa necesidad se cumplía, en ese momento, digamos, se quitaba ese post y empezaba uno nuevo, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un ejemplo justo que hoy me vino a la mente a partir de pues de una fecha que conmemoramos desgraciadamente, ¿no? Por supuesto. A ver, Ricardo, hay varios temas que me llaman la atención y que van a ser fundamentales en el What Design Can Do, aquí en Ciudad de México. Temas como la descolonización, el patrimonio, la emergencia climática o la equidad de género. ¿Cómo se aplica el conocimiento de diseño en cuestiones como equidad de género o como, por ejemplo, el reconocer nuestras identidades a partir de la historia? Sí, eso, qué bueno que me lo preguntas, porque justo es algo que nosotros hemos tratado de hablar desde hace un tiempo, y es decir, siempre tenemos esta visión eurocentrista, ¿no? Y a partir de los países del norte, en donde pues nosotros así hemos aprendido el diseño, así hemos aprendido pues hasta el mismo lenguaje, ¿no? El idioma oficial del mundo, bueno, no oficial, pero casi es el inglés, y entonces toda la educación que hemos tenido y que hemos visto y todo el diseño al que le hemos hecho caso y al que volteamos a ver ha sido pues, regularmente un diseño que viene de países europeos, de Estados Unidos, y nosotros lo que estamos intentando es voltear a ver a nuestro patrimonio, voltear a ver es esta intersección entre el diseño, la justicia social, entre el diseño y nuestra historia, y cómo encontrar esos momentos en donde pues aprovechamos nuestro lenguaje, aprovechamos nuestro territorio, nuestra cultura para generar propuestas de diseño, para generar ciertas cosas visuales, como por ejemplo el mundial, los olímpicos del 68, ¿no? En donde pues se utilizó a través de este concepto de Pedro Ramírez Vázquez y Eduardo Terrazas todo el tema de los huicholes, y luego Lance Wyman utiliza toda esta conceptualización para diseñar el logo del 68, y las aplicaciones pues se diseñaron con un equipo muy grande, pero todos pensando en ese patrimonio y en esas formas en las que nosotros pues llevamos muchos años haciéndolo y haciéndolo de buena manera, ¿no? Tenemos por ejemplo las chinampas, que es un sistema increíble que se diseñó hace muchísimo tiempo, que lleva toda la vida funcionando. Bueno, ahorita se está recuperando porque justo nos damos cuenta que son formas en las que ya habíamos probado que se estaban haciendo bien las cosas, y pues ahora estamos retomándolo porque llega un momento en el mundo en el que ya no podemos seguir haciendo las mismas cosas, ¿no? El sistema ya dio de sí, y ahora tenemos que encontrar mejores formas de trabajar con el planeta, no explotarlo, no sacarle todo lo que podamos, sino ya empezar a regenerar y a resolver problemas que tenemos de consumo. Oye, esos, justamente hablando de nuestra pues de nuestro consumo desaforado de recursos, de los efectos que está teniendo, por ejemplo, en el cambio climático, o cuando, por ejemplo, vemos que en agosto pues científicos del mundo dicen ya nos agotamos los recursos que produce la Tierra para este año, que eso es una realidad, estamos sobreexplotando nuestros recursos. En ese sentido, Ricardo, y tomando lo que acabas de decir, es momento de voltear a ver al pasado, es decir, de voltear a retomar estas soluciones que se crearon hace muchísimos años en México, por ejemplo, con el tema de las chinampas en la época precolombina, en aquellos años, para encontrar soluciones a lo que hemos hecho mal durante el último siglo. Pues sí, yo creo que ya estamos en ese momento, y no hay que verlo como algo negativo, ¿no? Yo creo que hay que verlo como una adaptación, una resiliencia ante todas estas cosas que ya llevamos muchos años haciendo, ¿no? Y que estamos
de alguna manera, pues como dices, sobreexplotando, y entonces encontrar, no quedarnos en el que hicimos mal, que sí, hay que analizarlo para poder pero hay que entender. encontrar soluciones, claro. Pero justo pues nosotros por eso nos llamamos Batisean Cambú, ¿no? Es qué puede hacer el diseño y quién está haciendo las cosas y qué hemos hecho bien para que podamos pues cambiar un poco nuestros sistemas. Como dicen, ¿no? Hay que cambiar el sistema, pero no puedes cambiar todo el sistema, sino ir encontrando en qué puntos de ese sistema puedes hacer ciertos cambios que vayan permitiendo un poco el mejorar, el adaptarse y el ir encontrando, pues estamos ya en una emergencia climática, entonces pues cómo lo hacemos más rápido y cómo lo hacemos de una forma que todo mundo se involucre, ¿no? Porque al final pues somos todos, somos nosotros, pero no nada más nos pueden decir ya no uses popotes, y más bien las empresas, los gobiernos también tienen que poner de su parte, ¿no? Entonces, pues esto sí es, ahora sí, de todos. Es de todos. Ahora, claro, de todas y todos. El diseño tiene un fin utilitario, bien lo dijiste, ¿no? El aprovechar mejor los recursos. En ese sentido, el diseño, ¿qué tanto tiene que ser local y qué tanto debe traer ideas de otros lugares? Porque al final, tanto en el cambio climático como en los grandes problemas que enfrentamos como humanidad, no hay soluciones globales, hay soluciones locales que van sumando. Sí, efectivamente, yo creo que es empezar desde lo local y eso va a afectar en lo global, ¿no? Este concepto que hemos trabajado durante muchos años de decir que la globalización y que todo mundo, pues todo lo que haces aquí tiene una repercusión en otro lado, sí, pero si desde un punto de vista local no logra resolver ciertas cosas, pues eso se va a seguir multiplicando por millones y millones de habitantes, bueno, miles de millones. Entonces, definitivamente una de las soluciones es justo el diseño circular, que es uno de los temas que estamos nosotros tocando, porque aparte del festival hacemos un challenge, que es un reto a nivel mundial, en el que recibimos el año pasado 650 propuestas de más de 80 países, de los cuales 13 proyectos fueron ganadores y 2 de esos proyectos son mexicanos, entonces estamos muy orgullosos, porque justo es entender esa localidad. Un proyecto se llama Pidae, que es sobre las abejas, y cómo apoyar, cómo codiseñar con las abejas. Es un proyecto interespecies, como lo llama Gabriel Calvillo, que es uno de los diseñadores, y cómo entender también la naturaleza, ¿no? Y empezar a diseñar, porque a todos nos lleva el tren si no hay abejas, ¿no? Sí, entonces, sí, claro. ¿cómo diseñamos eso? Por ejemplo, Taller Capital, que trabajó un proyecto en Tijuana, en una cañada, donde en lugar de hacer nada más como pues una intervención arquitectónica, lo que hicieron fue todo un proyecto de recuperación del espacio público, de construir con un sistema de llantas, de invitar a la misma comunidad a que sea parte de este espacio, y se convirtió en un espacio público que hoy día beneficia a miles de personas en esa zona, y tiene que ver con entender nuestro contexto, entender el espacio y entender cómo el diseño pues tiene que salir de ese espacio, o sea, tiene que funcionar en ese lugar para la gente, pero también para el planeta, ¿no? Hay un término que ahora estamos nosotros tratando de promover, que es el diseño con el planeta, ¿no? Ya no es este diseño con el usuario, que siempre pensamos el human-centered design, ¿no? El diseño hecho para el humano, y es más bien el diseño hecho para la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo promovemos esa regeneración y cómo promovemos que empecemos a pensar más a nivel universal, ¿no? Y no de una manera hippie, sino de una manera en la que pues, el planeta tiene que también tener un respeto, y es donde vivimos, entonces pues tenemos que ver la manera de recuperarlo, ¿no? Además, algo que me llama la atención, para bien, desde luego, es cómo todos estos proyectos no son individuales o no son verticales, tienen que involucrar a la comunidad, y eso es muy valioso. Sí, totalmente. La idea es, el colectivo es lo que nos va a sacar del atolladero en el que estamos, y mientras más colaboremos con gobiernos, con marcas, con organizaciones, con civilización, con la organización civil, con universidades,
desde la primaria, enseñarles a los chicos o desde kinder, ¿no? Que aprendan que pues tenemos que trabajar en conjunto. Yo creo que ahí es donde vamos a lograr un cambio sustantivo. Ricardo, vienen grandes exponentes del diseño internacional, comenzando por Paola Antonelli, curadora en jefe de arquitectura y de diseño, directora de desarrollo y de investigación en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, una referencia en torno a todos los alcances que hay, porque ella nos muestra claramente que el diseño literal está conviviendo con nosotros todo el tiempo. Sí, así es, Paola, la verdad es que estamos felices de que viene. Ella justo va a llevar como un poquito el hilo del festival. Empezamos hablando sobre temas de género, empezamos hablando sobre temas de la relación que hay entre el diseño, el feminismo, el género, cómo entendemos nuestro planeta a través de esos temas. De ahí pues empezamos a hablar un poco más sobre lo del tema de la descolonización, entender el territorio. Vamos a hablar, por ejemplo, en el primer segmento está Adebayo, que es un diseñador nigeriano, diseñador de modas. Viene Andrea Bandoni, que es una diseñadora brasileña, que habla sobre el tema de los objetos preindustriales en la selva y cómo pues eso sigue siendo vigente hoy día. Aura Murillo, que habla sobre un tema de los rituales, la muerte, y ella tiene un proyecto que se llama Resting Reef, que habla sobre cómo usar las cenizas para generar estos arrecifes de coral y regenerar los arrecifes que hay en el mundo, que ahorita hemos perdido más del 85%. Edio Para, que habla sobre el tema del diseño y el activismo, y también desde la parte se me fue ahorita la palabra, perdón, pero habla un poco sobre el racismo dentro del diseño, ¿no? Él es de origen nigeriano, nacido en el Reino Unido, y ahora es uno de los socios de Pentagram, uno de los despachos más importantes en todo el mundo, pero él está en la oficina en Nueva York. Entonces, luego Rosa Hanhausen habla del maíz, de la cultura, del territorio, de cómo hemos cambiado, ¿no?, a partir del Tratado de Libre Comercio en ese tema. Gabriela Vadillo, que habla sobre temas de las lenguas indígenas, ¿no?, de tiene un proyecto que se llama 68 Voces, 68 Corazones, y habla sobre la importancia, y tiene unas animaciones increíbles, un proyecto en el que involucra a 68 comunidades para hablar de no perder nuestro patrimonio, que es nuestra lengua, ¿no?, nuestra identidad. Unas chicas que se llaman Tipas Type, que hablan sobre la tipografía y el efecto que tiene el que haya solo hombres trabajando en el tema de la tipografía, y ellas pues trabajan mucho sobre eso. Marisol Centeno, que es nuestro premio GNP TANE, que se da cada año a un diseñador o diseñadora destacada, y ella pues es una diseñadora textil que ha trabajado durante muchos años sobre el tema del textil y de trabajar con ciertas comunidades y con ciertos procesos que son mucho más sostenibles. Luego tendremos a Gerardo Ocio hablando de temas de territorio y de indigenismo en Nuevo León, que es una cosa que a veces no hablamos mucho sobre eso, ¿no? Nos vamos a la parte industrial, y él pues tiene todo un tema alrededor del diseño industrial y postindustrial y preindustrial en esa zona. Y así, o sea, la verdad es que los que ya te dije que vienen de nuestro challenge, que van a estar platicando Refugio, que es este proyecto de las abejas, van a estar unas chicas del Reino Unido que se tienen un proyecto de upcycling que se llama Alteris, Guiding the Runoff, que es este proyecto que presentaron con la Sedatu en Tijuana, que además ha ganado ya muchos premios internacionales. Y tenemos a dos increíbles moderadores. Una es Saskia Van Stein, ella es la directora de la Bienal de Rotterdam de Arquitectura, y Andrés Cota, que es mexicano, él es escritor y zoólogo, y tiene un proyecto que se llama Sociedad de Científicos Anónimos, que pues él justo pues habla mucho de estos temas de la divulgación científica para que se vuelva más masiva, ¿no? Y por último tenemos música, porque el festival es una celebración del diseño, y King Eddie Kay va a ser el que va a estar poniendo música, va a estar tocando. Tenemos una banda en vivo, vamos a tener
una zona para tomarse una cerveza, un mezcal, vamos a tener zona para comer, tenemos talleres, tenemos mesas redondas y un montón de actividades. Buenísimo, buenísimo. Ricardo, entonces, 6 de octubre, aquí en Ciudad de México, ¿cómo podemos acercarnos, cómo podemos llegar a participar y ser testigos también de el What Design Can Do? Mira, entran a nuestra página whatdesigncando.mx, ahí está toda la programación, están nuestros speakers, hay un botón que dice boletos, se meten ahí y los va a mandar a una página de una boletera, para no dar nombres, y ahí meten sus datos y el costo es 350 pesos para estudiantes y 450 pesos para profesionales o gente que no está estudiando, y pensamos que es un costo muy accesible, un costo que pues nos ayuda a que la gente vaya, que es un día entero de ver esta gente increíble, tomar talleres, tomar todo el conocimiento que hay. Entonces los invitamos a que se metan a nuestra página, ahí está la información, y también en nuestras redes sociales, en ex Twitter y en Instagram estamos como WDCBMXGNP. Muy bien, perfecto. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio, un abrazote. Fuerte abrazo para ti también. Es Ricardo Lozano, codirector del What Design Can Do. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados 2023.